Buenas, apreciada comunidad. Bienvenidos a esta serie de podcasts, un podcast más navegando en el mundo del internet, que ya lo comentaba Juan en el TikTok, un TikTok que hacíamos de una frase de Marcel Proust, ¿no? Que decía más o menos, si queremos como cambiar la perspectiva, no cambiamos tanto de lugar. Si cambiamos de lugar vamos a tener la misma perspectiva, pero si cambiamos la perspectiva, en ese sentido cambiamos de lugar, ¿no? Que es más o menos hacia donde apuntaba la frase. ¿Cuál va a ser la dinámica más o menos? Pues la idea es que ustedes acompañen este proceso a manera de curso. Es un curso en el que vamos a arrancar abarcando los temas relacionados con, pues primariamente imaginación y pues de cierta forma la magia a través del libro llamado Eros y Magia en el Renacimiento de Iván Culiano. Bueno, y la idea es que podamos retroalimentar ese texto con otros, ¿no? Digamos, de Ficino, de Giordano Bruno, de Piccola Mirandola. Digamos que este texto hace una referencia bien importante a la teoría de la imaginación y como una separación bien diferente con el imaginario, y cómo esto tiene que ver, aunque a muchos de ustedes les parezca curioso o raro, con el término magia. Antes de que piensen que la magia es la prestidigitación, gracias, digamos que ocurren en diferentes, por lo menos, elementos que son como artísticos o que uno los puede, digamos, ver en televisión o algo así que como tiene que ver con la publicidad en ese sentido. Más bien la magia que tratamos de abordar acá no tiene que ver tanto como con esta magia que, digamos, que hace parte del espectáculo, sino es una magia, digamos, que, como lo dice el texto de Iván Culiano, es una ciencia de la imaginación. un paréntesis ahí que por lo menos Damien Nichols, que también es un tipo que trabaja mucho el tema de la magia en este concepto, lo pueden encontrar en internet como Hype Magic, o bueno, Magic con una K al final, que es lo que lo diferencia de la Magic normal, que es la que se refiere al ilusionismo, a la prestidigitación, o lo que se conoce en inglés como el Sleight of Hand, que es como la velocidad de la mano, el truco de la mano. En este caso no estamos tratando de abarcar la magia como como un fenómeno, digamos que cuya única intención es generar como algo paranormal para sorprender y hacer un show de eso, sino la magia como este elemento casi holístico de la realidad que está totalmente pues relacionado a nuestra imaginación y nuestros procesos mentales, ¿cierto? Sí, así es. Digamos que utilizando las palabras de Iván Culiano, que dice: magia y ciencia representan en última instancia las necesidades imaginarias y el paso de una sociedad dominada por la magia hacia una sociedad dominada por la ciencia. Se explica en primer lugar por un cambio en el imaginario. Es decir, él dice, pasamos de una sociedad, digamos, en la que los elementos mágicos estaban constantemente, a una sociedad en la cual, digamos, todo lo controla la ciencia lo de la ciencia. Pues digamos que filósofos van a tratar de reflexionar sobre ello. Heidegger, digamos, Roberto Espósito, el mismo, digamos, Ernst Junger, perdón, va a tratar de hacer una reflexión sobre el poder de la técnica sobre el mundo y sobre el reino humano. Como para arrancar esta sesión de hoy, Juan le llamó mucho el término fantasma, y no fantasmas, no sé cómo por qué le llamó la atención y qué le pareció de relevante o de interesante. Bueno, le contaba a su merced hace un ratico, yo estaba en un concierto de la banda de Miranda, y Miranda tiene una canción que se llama Fantasmas, o bueno, dice fantasmas en la casa que quieren salir, pero no. El caso es que yo estaba escuchando eso y a mí me hizo como un clic esa palabra, porque fue darme cuenta de que esa palabra, o sea, el término fantasma, tiene como un valor retórico, simbólico muy poderoso para hablar como de las experiencias pasadas que se permanecen como en la mente, en la psique de uno, y que pueden tener efectos negativos o positivos. Ahorita justamente el libro se introduce hablando de, toda su introducción cuenta más o menos lo que contaba ahorita Camilo, y arranca, o sea, su primer capítulo es fantasmas, pero bueno, fantasmas ¿a qué se refiere en este contexto? Más bien a la fantasía, a la imagen, y a la imagen como la síntesis mental o lo que observamos y escuchamos y sentimos mentalmente al tratar de observar un fenómeno, ¿no? O bueno, como lo que sea que nos evoca es lo que los griegos hablaban de fantasma, digamos que no estaba tan relacionado a lo que hoy sabemos, o bueno,
hay culturalmente que es, bueno, una criatura de algún muerto que pues asusta a la gente. Sí. O sea, fantasma tiene más que ver con el concepto de cosa que se puede imaginar, por decirlo así, como, y tiene mucho que ver, ahí decía en el libro, ¿no? Que tiene que ver como, o bueno, creo que lo busqué en internet, como que la raíz de esa palabra a nivel griego, que es como fanta o fantasma, una cosa así, es como la cosa que se muestra, la cosa que se ve, que brilla y se ve, o sea, algo que como que entra en la posibilidad de ser observado. Y pues ma, que ya es como de la práctica, como axioma y bueno, otros sufijos ahí. Bueno, muy interesante la acotación y introducción que hace Juan al tema. Bueno, digamos que fantasmas o fantasmas, como bien lo hablábamos, puede hacer referencia a un fenómeno, digamos que es un fenómeno que trata de estudiar la parapsicología, digamos de, por decirlo así, el espectro de un muerto o de seres muertos fallecidos o de casas, digamos, con fenómeno poltergeist, digamos que esa es una rama, ¿no? Pero nosotros, digamos, no desacreditamos ese tipo de fenómenos, sino que nosotros vamos a tratar de mirar el término fantasma, como muy bien Juan lo decía, desde un marco conceptual que hace referencia como a un sentido interno, ¿no? Los griegos decían, para la cultura griega, digamos, el término fantasía y fantasma se parece, está en Platón, está en Aristóteles hace un estudio detallado sobre esto, y sobre todo está en parte en un cuerpo filosófico de los estoicos, que también es digamos, que unos filósofos que en algún momento vamos a hablar de ellos, y yo creo que Aristóteles y cada uno de ellos sería muy interesante. Entonces, el fantasma es, por decirlo así, ese reino interior que cada uno de nosotros tiene y que tiene efectos en la vida, por decirlo así, visible en el mundo espacio-temporal o en la vida práctica que se llama comúnmente. ¿Qué efectos? Por ejemplo, fantasma hace referencia a los seres que habitan internamente en mí. Entonces, es como un sentido interno que yo tengo. Por ejemplo, yo veo este celular, digamos que ustedes pueden ver ahí. Yo veo acá, digamos, lo veo afuera, pero digamos que también internamente digamos que está afuera, pero está adentro. Y yo me puedo ir, digamos, caminando, ¿cierto? Y me atraca. Y se me llevan el celular. Y se lo roban. ¿Sí? Pero entonces cuando se roban el celular, creo que se han sido atracados, digamos, puede tener la experiencia de que uno se va pensando en el celular. Y el celular en el sentido, digamos, internamente en uno, todavía está vivo. Y uno se va pensando en el celular y dice la información que tenía ahí, todo lo que tenía, digamos, en el celular, me toca comprar un celular. Ese, digamos, como que el aparato físico de afuera no solo tiene un poder en el mundo material, sino que también, por decirlo así, tiene un nivel o un poder en otro nivel o en lo que muchos llaman otra dimensión, que sería como la dimensión simbólica imaginal, ¿no? Entonces, claro, digamos que tomando el ejemplo del celular, y que yo después, varios días después, inclusive hay mucha gente, digamos, que le pasa, o que cuando uno le roban el celular, uno sigue pensando que el celular está ahí, ¿no? Lo que también, digamos, se llama teoría fantasma de la corporalidad, cuando una persona pierde una parte del cuerpo. El dolor fantasma. El dolor fantasma, y la persona sigue creyendo que tiene la mano. Entonces, porque hay un sentido interno en uno que lo mantiene vivo. Que lo mantiene vivo, no vivo espacio-temporalmente, sino vivo internamente, anímicamente, en ese reino invisible, ¿no? Esa teoría de los fantasmas, digamos que hace referencia a eso como, utilicémosla como en cierto sentido el sinónimo fantasía y fantasma, como para entendernos. Esa teoría fantasma es la que hace referencia también muchos siglos después en el psicoanálisis. Digamos como que 20 siglos después Lacan va a utilizar el término fantasma similar a como utiliza el término Freud fantasía. Es decir, a todo el teatro interno que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y cómo ese teatro interno tiene efectos en la práctica. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del celular, yo digo, me quiero vengar de aquellos que me robaron el celular. Y ya digamos, el celular ya no solo es un objeto que es perdido, sino un objeto que quiere ser vengado. Upa. Y entonces, claro, ya el objeto, ya yo me quiero ir a vengar de aquellos que me, quiero, bueno, depende como el fantasma interno se exprese, porque aquí habrían dos niveles para entender la cuestión.
habrían unas fantasías que yo en cierto sentido reproduzco, las que yo digo, me voy a vengar de estos manes que me robaron o de los que me hayan robado de tal X manera, y yo me pongo como en ese plan, pero habría un segundo nivel y es cuando la fantasía se mueve autónomamente. Casi que es muy difícil saber esto, ¿no? Digamos, en terapia, en psicoanálisis, lo que se busca es poder identificar en qué momento la fantasía tiene vida propia. Por ejemplo, Perdón, una dale. pregunta ahí. Hay como esa manifestación del celular como fantasma que lo guía a uno a buscar, digamos, una venganza o un, yo qué sé, un ataque, eso no está relacionado con lo de los daimones o como tener ahí el demonio. Pues, Bueno, los daimones, el término daimon en griego, no, pues depende. El término, los daimones son como más seres féricos, angélicos, digamos que utilizando sinónimos o analogías más bien, son como seres parecidos a los ángeles de la guarda, son seres que están entre el reino de los seres humanos y el reino de lo divino. Sí, o sea, pues pregunto, digamos, como que el hecho, el fenómeno que usted le robe en el celular, no pensaría que es como una oportunidad del daimon de entrar ahí a empezar a influir. Depende, digamos, puede ser que el daimon entre, es que habría que mirar, o sea, habría que mirar la clasificación de los daimones. Es una interesante pregunta, pero digamos que entiendo, más o menos lo que tienes para dónde vas, es que, claro, a mí me roban el celular y a mí se me expresa la fantasía de la venganza, ¿cierto? Sin darme cuenta yo, ya quiero tomar, digamos, ya opté en cierto sentido por la guerra, o ya opté, digamos, yo por la venganza en ese sentido de sacrificio, de sentir, digamos, recuperado en cierto sentido, una cierta recuperación o un cierto, por decirlo así, no hay reparación, pero sí, digamos, como una cierta reclamación del mundo interior. Aristóteles va a decir, en la Ética Nicómaco va a decir, aquellas personas que la venganza es un sentimiento tan fuerte que aquellas personas que la cumplen experimentan en su interior cierta satisfacción. Entonces digamos que, pero cuando uno ya está montado en toda esa cinta, sí, digamos cuando uno ya está montado en todo ese cuento de la fantasía, digamos de someter a venganza a aquellos que me roban el celular, uno no se da cuenta, y utilizando las palabras de Hillman y de todo este, digamos, de esta gente, la fantasía ya me pone como en un marco interpretativo del mundo. Por ejemplo, la venganza podríamos asociarlo al dios de la guerra. Que usted usa mucho eso, ¿no? Como que las representaciones de ciertos sentimientos humanos se los plantea mucho como, no, se le apareció, lo poseyó tal dios griego. Tal dios griego. Sí, claro. Entonces, digamos que hay que también ser claro con nuestros escuchas, y es que en este podcast tratamos de defender, digamos, una postura filosófica en la cual en cierto sentido las acciones humanas no son guiadas por los seres humanos o son relativas a la libertad, pero casi en todo el tiempo no. La cultura griega vio en esto los dioses. Los dioses no son exteriores, ¿no? Por decirlo así, son las dos, son interiores y exteriores. Por ejemplo, cuando yo tomo venganza por el celular, toda la fantasía que se me está expresando a mí de querer vengarme, digamos que obedece a un dios, ¿sí? Y ese dios puede ser el dios de la guerra, Marte. Pero a su vez, digamos como que ese dios que se expresa internamente en mí tiene efectos, digamos, por decirlo hacia afuera. Es que eso no existe, lo de afuera y adentro no existe, sino que así nos han educado y así como que tenemos la manera de entender el mundo. Entonces, que justo, pues como que se relaciona con lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El momento en el que el pensamiento científico empieza a cambiar ese paradigma de lo imaginario en el humano, ahí se manifiesta. Entonces, pues sí, Ares o Marte, lo que sea, cualquier dios de la guerra, o Afrodita, o bueno, cualquier dios, pues sí, si ustedes lo quieren ver, o sea, si quieren mantener como una postura más escéptica, o bueno, menos en este universo, pues bueno, se lo pueden relacionar a estímulos cerebrales de venganza, de rabia, bla, 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 bla. Pero conexiones neurales, digamos, que conecta con que hay unas conexiones neurales que, digamos, una sinapsis, por decirlo así, si pudiéramos hacerlo en ese momento de rabia, que alumbran una parte del cerebro y van a decir, claro, lo impulsa la guerra. Pero se da cuenta que todo eso son fantasías. O sea, son expresiones fantasiosas, claro. La fantasía siempre busca corroborarse. Entonces, como dice, claro, como lo dice Joan Juliano, el cambio imaginario, digamos, de contar el mundo míticamente, poéticamente, literariamente,
a contarlo tecnocientíficamente, ese cambio de ese imaginario, en cierto sentido, es como una especie de bucle, porque el imaginario encuentra su explicación en los medios que él mismo reproduce. Entonces, no sé si me hice entender. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, si queremos tener una posición escéptica, podemos decir que en el cerebro ocurre algo para que, digamos que cuando yo tengo venganza, cuando quiero tomar venganza, en el cerebro ocurren, digamos, unas reacciones o unas conexiones sinápticas que se pueden reflejar, se pueden ver reflejados en ciertos hipocampos del cerebro. Pero toda esa explicación ya requiere un imaginario. Y toda esa explicación, ya en cierto sentido, está ya apoyada en las mismas imágenes que justifican cerebro, neuronas, hipocampo, porque ¿quién dijo que la venganza solo está ahí? La venganza podría estar en todo el cuerpo. O sea, no se puede sintetizar en una parte del cerebro, sino que, claro, nuestra ciencia médica, como muy bien lo va a decir James Hillman, de pronto traemos ese ensayo tan increíble, en el cual va a decir, el occidente está montado en la fantasía del cerebro y de la cabeza. O sea, cree que ahí está el alma, cree que ahí está la mente, cree que ahí está el espíritu. Hoy en día, digamos, la gente dice, el yo está en el cerebro, o van a decir, no hay yo, hay cerebro, y podemos ver como Occidente lo que ha hecho es, a nivel artístico, bustos, escultura, o sea, esta parte para arriba, como si el resto del cuerpo no existiera, sino solo existe esta parte. En Futurama. Sí, como Futurama, o sea, las cabezas están vivas y el cuerpo no. Y eso a la hora del texto no se sabe, porque digamos, con lo mismo que estábamos hablando, cuando una persona pierde una parte del cuerpo, la parte del cuerpo le sigue activa en la imagen, en la imaginación. Digamos como que el término fantasma es un término, digamos, bastante, digamos, amplio, complejo. En el siglo, digamos que entre el siglo XIX y XX, el psicoanálisis lo va a tomar, curiosamente, ¿no? Digamos que viene una rama de la ciencia y pues a eso le debemos, digamos, el trabajo en Freud, que Freud, digamos, va a decir, claro, el caso clínico, lo que me demuestra la persona que está padeciendo ahí, lo que me demuestra es que está atravesada por una fantasía y pareciera ser que lo que quiere la fantasía es contarse, expresarse, ¿no? Por eso, en cierto sentido, una rama de la psicología está en contra de la medicación, digamos, psiquiátrica, porque lo que hace es privar la fantasía. Digamos, ¿qué dice la rama? En cierto sentido, una parte de la psiquiatría, ¿no? Y es, si ocurre en esta parte del cerebro, pues podemos inhibir esa parte. Que la Sí, todo eso. Y con pastas, digamos que inhiben partes o tranquilizan partes. Pero entonces, claro, lo que hacen es castrar la fantasía. Entonces, así como la ciencia técnica castra la fantasía por considerarla falsa, va a decir eso es falso, lo real es esto que tiene un sentido lógico, material. Todo eso va a llegar a eso, ¿no? A llegar a castrar la fantasía ahí. Entonces, también es bueno hacer para nuestros oyentes esta distinción, ¿no? Habría una fantasía que el sujeto mismo puede reproducir, que yo autónomamente puedo reproducir. Yo me puedo imaginar en este momento teniendo relaciones sexuales con Esperanza Gómez, ¿sí? Esa yo la puedo hacer. Pero hay otra que no, hay otra que es autónoma. Esta que cuando volviendo al ejemplo del celular, esta que autónomamente se me expresó a mí la venganza, esa se expresa en uno. Y uno ya está atrapado en eso. Podemos colocar fantasías de celos, anhelos, ilusiones, miedos. Ahora, los fantasmas, por eso es muy interesante el fantasma, porque el fantasma que más nos asusta no es el que aparece espectralmente, digamos, haciendo referencia como este mundo paranormal, por decirlo así, sino el fantasma que más nos asusta es el que llevamos dentro. Yo le quería preguntar ahí si también entra como en al menos pues como de acuerdo con la postura que estamos mirando ahorita del libro, si también entra como fantasma, por ejemplo, listo, entonces a mí me robaron el celular y yo le cojo miedo a esa cuadra, o yo le cojo miedo a esa ruta de Transmilenio. Claro, y es que, o sea, eso tiene más poder en uno que otra cosa. O sea, y claro, para otra persona puede pasar por esa cuadra y decir, ay, mire qué cuadra tan linda. Sí, y eso pasa. Digamos, yo que he hecho trabajo con habitantes de calle, para ellos hay calles que son mágicas. O sea, para uno de esos, yo no me meto ahí, sí, pero para ellos tiene todo no sé, se le expresa, o sea, tiene que haber una correlación entre, por decirlo así, lo externo y lo interno, en el cual, digamos, la persona dice, aquí esto es una maravilla. Que uno puede, por ejemplo, yo tenía un amigo que le gustaba irse
cuando existía el Bronx, él le gustaba irse allá es que a tomar cerveza a una cantina que había ahí. Yo le decía, no, no, a mí no me cabe en la cabeza, pero a él sí. Sí, entonces digamos como que claro, porque es que el miedo, pues es que, o sea, estos fantasmas no son fantasmas, fantasías, ¿sí? Estas fantasías no son falsas, son las más verdaderas que existen. Entonces, como lo va a decir Jens Hillman, bueno, qué pena que le cite tanto a Hillman, pero es como Lo ama. uno es psicólogo, más que psicólogo y filósofo de El cabecera. gurú de su, Sí. de su carrera. Pues bueno, conocí a Hillman hace unos pocos años y me parece un gran ¿Ah, pensador. lo conocí en persona? No, no, no. Ah, bueno. No, o sea, conocí la obra. Se murió, ¿qué? Él se murió en el 2011. Ah, se murió en el 2011. Se murió de un cáncer de huesos, si no estoy mal. Pero bueno, entonces... Me hizo acordar con eso, también en el universo de los fantasmas, pues considero, no, yo interpreto yo, usted me dirá si estoy incorrecto, en el universo de los fantasmas, justamente con la enfermedad, al menos Jodorowsky encuentra una relación con eso interesante, por ejemplo, con ese tipo de enfermedades que son genéticas. Es que mi mamá tuvo cáncer, Sí, claro. mi abuela tuvo cáncer, y yo tengo ese fantasma del cáncer persiguiéndome tal, y que se manifiesta de una u otra forma en la vida de uno. Sí, claro. Sí, o sea, no sé, ese pensamiento me parece interesante. No, es muy interesante también porque, claro, digamos que no se podrían desacreditar que existen enfermedades genéticas, ¿sí? Habrían, digamos, patrones genéticos que, o sea, la genética y eso existe. Es que las fantasías no son falsas, o sea, digamos en ese sentido, la manera que tenemos de entender el mundo como fantasía genética funciona, sí. ¿Y es falsa? No, pero funciona. A lo que vamos es que por eso los fantasmas en cierto sentido, o las fantasías no son Un falsas. paréntesis ahí chiquitico. Que igual algo que también dice el libro al comienzo es que la magia y la ciencia realmente cumplen el mismo propósito, que son las necesidades del imaginario. Sí. Entonces sí, pues ahorita lo que nosotros podemos explicar con genética, lo explicarán otras culturas literal, pues con el alma y la herencia y la reencarnación otras cosas. O sea, sí, por aquí digamos que así como cargan con la vida pasada del papá unas culturas, pues nosotros cargamos con la genética sobre la alopecia de los papás. Sí. Y a mí, pues ahorita que he empezado a estar más curioso el tema de la magia y digamos del campo de la metafísica, me parece muy chévere eso como convergen. O sea, que básicamente la ciencia lo único que ha logrado es pues como llegar a unas demostraciones de procesos al menos de pensamiento a los que se llegaron, si no de siglos, milenios atrás, en cuestiones, pues sí, totalmente relacionadas a lo no, bueno, tanto a lo material como a lo no material. Es decir, en algún momento decía, por ejemplo, lo de, sí, uno sabe que se puede comunicar y comunicarse es un acto mágico que la evolución nos dio de gratis, por decirlo así. Así que a la que llegamos sin ningún tipo de explicación, pues porque sospecho yo, no, habrían más seres que hablan y que se comunican de la forma que nosotros, pero no la hay. Somos nosotros. Entonces, listo, llega el proceso de, bueno, yo cómo me comunico más allá del campo de las personas que tengo cerca. Sí, imaginariamente yo lo puedo plantear, por ejemplo, listo, entonces le quiero enviar a mi amada, yo qué sé, el típico tipo en la guerra y su amada, y él desde su corazón y su mente le hace llegar ese mensaje, y pues puede que se manifieste o no, no importa. Digamos, hay casos de que la chica preciso se soñó que no sé qué vaina y tal, o sea, hay un campo metafísico que no podemos afirmar ni desmentir nada, pero pues sí, o sea, como que corresponde al mismo objetivo que se planteó la persona que se inventó, yo qué sé, la telecomunicación. Sí. Entonces es como lograr traer al campo de la materia cosas que ya existen y que existen fácilmente en el terreno de la imaginación. Claro, que existían como fantasías. Sí, por ejemplo, que se pudiera comunicar a distancia hoy en día se puede volver posible gracias al campo de la técnica. Y digamos que es como si la técnica fuera realizando ese mismo patrón, ¿no? Ahora, el hecho que nos comuniquemos, que hayamos mejorado la comunicación instantánea, no significa que, digamos, de una u otra manera los fantasmas internos no sigan operando, ¿no? Digamos que podemos tener comunicación hoy en día por WhatsApp, por correo, por una cantidad de cosas, pero sigue operando. Por ejemplo, en la relación de pareja, lo que ha hecho, digamos, el WhatsApp y todo eso es intensificar el miedo. Intensificar el miedo a la pérdida o el miedo al otro, o intensificar las reclamaciones al otro. Que digamos que en cierto sentido, esa historia de la fantasía, eso tiene historia y tiene una historia de la fantasía que se viene expresando, ¿no? Entonces, como que
volver un elemento concreto, como por ejemplo la comunicación, que claro, antes se quería hacer como, sí, como digamos, utilizando ciertos métodos. Hoy en día se puede hacer, digamos, por medio, digamos, de las ondas electromagnéticas. No por ellos, no porque no hayamos logrado eso, no se siguen expresando otro tipo de fantasías y fantasmas. No sé si me hago entender. O sea, no, el hecho de que podamos enviarle un mensaje a alguien no significa que igual que antes no esté atravesado por el miedo, por el anhelo de hablar, por el anhelo del saber del otro, ¿sí? Si bien la correspondencia permite eso en el mundo material, el deseo y el anhelo sigue estando ahí. Esa fantasía sigue moviendo como el mundo material. No sé si me hago entender. Pues como asociado a eso, me recuerda no es un pensamiento que tuve hace poquito, que era relacionado con el mundo virtual, ¿no? Yo siento que el mundo virtual es como una especie de galería fantasmal de un montón de cosas de la vida de uno, por decirlo de alguna forma. Yo pensaba, porque, no sé, creo que el otro día como que no podía dormir y cerraba los ojos y me imaginaba mis redes sociales. Y yo pensaba, bueno, de cierta forma yo sí me puedo hacer una imagen mental de mis redes sociales porque sé más o menos qué tipos de memes salen, sé más o menos qué contenido me sale, sé más o menos qué amigos tengo y que podrían escribir algo. Si le escribo a alguien, sé más o menos qué me podría responder. Entonces pensaba que hay una relación muy interesante. O sea, y también me parecía fascinante cuando veía, por ejemplo, gente mirando el celular. Hay gente que se queda callada por horas mirando una cosa, claro, no pero en su mente está sucediendo un universo sí, claro, de cosas. Y pues, o sea, digamos que son un poco más verdaderas porque tienen como una evidencia al menos. Bueno, y también pensaba, por ejemplo, en la pantalla del celular, uno está scrolleando, ¿no? Pues yo pensaba, yo tenía la duda si el celular me muestra, o sea, como que lo que existe es lo que está en el espacio de la pantalla de mi celular, o si mi celular es como una especie de cámara que me va mostrando una especie de lista infinita que es el scroll de mi Facebook. Entonces, es como la pregunta bueno, una pregunta para tratar de darle piso a lo que estoy diciendo es, ¿a dónde se van las fotos que uno borra del celular? Sí, no. pues sí, pero las que uno borra no, o sea, las que uno envía van a la nube y están ahí, pero las que uno borra están en una nube más real, en una nube que tiene que ver con la nada, en una nube que tiene que ver como, hay una palabra que me gusta mucho que es el oblivion. Sí, el oblivion. Como nada, él no es nada, él se desapareció y esa mierda ni tiene materia y la información que había ya no está en ningún lado. Ese material, sí. O sea, lo virtual también obedece como a otro mundo metafísico re interesante, me parece. Sí, pero inclusive esas imágenes se pueden rescatar. O sea, inclusive las imágenes borradas se pueden rescatar. Porque es que en algún punto están almacenadas. O sea, se pueden rescatar. O sea, todo eso se puede rescatar. Sí. O sea, pues obviamente, ahora, o sea, como que si uno se verifica y se pone la tarea de eliminarla, pues se elimina, pero eso su computador alguna vez lo percibió y su computador nunca lo percibió como una imagen, lo percibió como como un compilado de códigos binarios que le mostraran a usted tal información. Pero bueno, no sé, o sea, como que ese universo de lo fantasmal en lo virtual, o de lo imaginario, incluso de lo mágico en lo virtual, creo que es algo que aguanta darle como una profundización. Buena. Sí. Que me parece que puede estar muy relacionado a todo lo de transhumanismo y como ese proceso evolutivo a lo virtual. Sí, que pues, parece ser viable. Tomemos ese tema como para otra sesión que me parecería muy importante. Sí. Quiero leer esta cita. Dice: bajo el nombre de fantasía o sentido interno, el espíritu sideral transforma los mensajes de los 5 sentidos en fantasmas perceptibles por el alma. Bueno, hablando de fantasmas, un fantasma nos apagó la cámara. Mentira, no, pues la cámara como que tiene unos ciclos ahí de que dura media hora y se corta y no cae en cuenta. Pero bueno, pues aprovechando eso y pues ya también para concluir el tema de hoy, igual pues lo mismo, traten de, o sea, lo que ustedes quieran interactuar o les parezca interesante o quieran preguntar, pues aquí comentarios por las redes que estén viendo esto. Lo que nosotros pretendemos es justamente generar comunidad, generar conocimiento, generar interacción y pues que de verdad se tomen esto con la libertad y la gratitud de, pues es un curso en el que yo puedo preguntar y me responden sobre estos temas que pues de pronto no son claros, además que sobre todo pues esto para mucha gente va a sonar rarísimo. Cuando yo lo escuché me parecía rarísimo, entonces... Claro, y algo interesante es que como que el proceso intelectual de la mayoría de gente llega a un momento de escepticismo, descreencia y pensamiento totalmente positivista. Y luego, bueno, como que se abre un poquito más y entran estos terrenos súper escabrosos de qué es real, qué no, qué bueno. Sí. Entonces, pues nada, muy, muy chévere, pues vamos a hacer más. Comenten ahí lo que les guste, lo que no les guste, y no sé, Cami, con qué quiera cerrar. No, que por favor, si les gusta esta clase o les gustó, pues que nos sigan y para aquellos que vean el tema,
Y si no, pues igual sigue siendo un ejercicio que va a quedar en la nube por lo menos un tiempo y atiende, digamos, a una necesidad fantástica que es la necesidad ahí sí, fantástica en la necesidad del conocimiento humano. Y no es por más. Entonces, pues bye. Listo, chao pues.